¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 19 horas, el informativo de análisis del 19 2.0. Son las 7 de la tarde de este viernes 9 de marzo, una jornada que viene marcada sin duda por la convocatoria de una huelga general para dentro de 20 días, pero que en el ámbito más local también trae noticias como la visita que ha cursado el consejero de Presidencia, Cabanillas, esta mañana. Nosotros, en este espacio de hoy, hemos organizado, sin embargo, un debate que creemos muy interesante y en el que vamos a hablar de agua, del río Sorbe, de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, de la presa de Beleña, de la prealerta por sequía y del futuro de una comarca, el corredor del Henares, que sigue creciendo a pesar de la crisis y que necesita beber. Comenzamos. Decía que este viernes hemos convertido este 19 horas en una mesa de debate o de intercambio de opiniones o de charla, de tertulia, que espero que sea distendida. Tampoco hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y tenemos que estar con el relojito como los árbitros del ajedrez. Yo creo que esto puede ser una charla más distendida. Tenemos a dos políticos muy relevantes en esto del agua. A mi derecha está Jaime Carnicero, que es el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, concejal del Partido Popular en la capital, actual presidente de la entidad que nos da de beber a todos nosotros. Buenas tardes, Jaime. Hola, muy buenas tardes. Y a mi izquierda está Julio García, que es expresidente de esta misma Mancomunidad de Aguas del Sorbe, lo fue cuando estaba bajo control del Partido Socialista, es concejal del PSOE en Azuqueca y es vocal del PSOE, vocal por Azuqueca, en esta misma Mancomunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestros dos protagonistas en las últimas semanas, bueno, más bien en los últimos meses, vienen manteniendo una agria polémica y discusiones constantes a cuenta de cómo se gestiona esto del agua en el corredor del Henares, el sistema del Sorbe, el sistema Sorbe-Bornova, y bueno, un montón de matices y de discusiones que vemos siempre en notas de prensa, en ruedas de prensa, en cruces de declaraciones, y a mí me apetecía pues tenerlos aquí para que a ver si entre ellos dos y entre todos podemos sacar algo en claro y algún punto de unión que nos sirva a todos pues para el futuro del abastecimiento, que es bastante necesario. Y es bastante necesario, Jaime, porque la presa de Beleña se nos ha quedado pequeña, eso lo sabemos perfectamente, y nos bebemos de media una al año, y ocurre que en los años malos como este, en el que llueve poco, pues nos encontramos en situaciones como la que entramos ayer, en prealerta por sequía. Sí, es una situación complicada. Lo veníamos anunciando en los últimos días, en las últimas semanas, que si todo venía como parecía, que no iba a llover, si todo venía, que iba a haber una ausencia total de precipitaciones, pues podríamos entrar en una situación preocupante como es la actual en la que estamos. Una situación preocupante, puesto que hemos rebasado o hemos bajado los límites establecidos en los diferentes protocolos y nos han hecho activar el sistema prealerta. Ahora mismo el porcentaje que tenemos es del 45%, algo más del 45% de Beleña, que viene a significar un nivel total de 24,15 hectómetros cúbicos. El límite o el nivel de prealerta pues es 24,25 y el nivel ya de alerta, que ojalá no entremos, pero que bueno, que viendo cómo van las cosas pues pudiese ocurrir, estaría en un 21,75 hectómetros cúbicos. Una situación preocupante, una situación que también bueno, nos ha hecho y nos hace trabajar intensamente en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para buscar diferentes alternativas, como puede ser la conexión o el bombeo del agua a través del Henares, a través de la conexión de Maluque, y que aunque el año hidrológico ha sido muy malo, estamos hablando que en los últimos 40, 50 años es el peor otoño, el otoño más seco, el peor invierno, el invierno más seco, no ha llovido nada en nuestra ciudad, en Guadalajara, en la provincia prácticamente no ha llovido nada, no ha nevado nada, que también es una gran reserva, y es el panorama que tenemos en la actualidad, y que nos implica pues, tener una serie de garantías o establecer una serie de protocolos y de dispositivos que estamos utilizando y que estamos realizando en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. El bombeo de Maluque es un sistema de seguridad que nos garantizará que en caso de que la cosa se ponga muy mal podamos beber, pero sin embargo en los últimos días, y aquí puede empezar el debate, Julio, el Partido Socialista salió a la palestra diciendo que hay otra alternativa al bombeo de Maluque, porque no hay por qué utilizar el agua que viene con agua del Henares de peor calidad, porque tenemos la tubería de Alcorlo terminada, y instabais a la comunidad a que la ponga en marcha. ¿Por qué creéis que hay que poner en marcha ya esa tubería? Así es.
Bueno, comenzaré diciendo que podemos discrepar en la gestión que se hace de la Mancomunidad, pero hay una cosa que coincidiremos, y coincidimos, de hecho, me consta, en la defensa de esta Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que viene prestando un servicio de calidad durante muchos años a un ámbito como es el de todo el corredor del Henares, también en la Comunidad de Madrid, y que defendemos y defenderemos siempre. En estos días nos ha sorprendido el anuncio del presidente de que ante la situación de que se iba a comenzar, se entraba en el umbral de alerta, de prealerta, mejor dicho, por sequía, se iba a comenzar como alternativa, como única alternativa, parecía ser, a poner a punto el bombeo desde Maluque para comenzar a derivar caudales, a bombear caudales del canal, mediante este mecanismo, en el caso de que se pasara a la fase de alerta. Efectivamente, el Sorbe pues, es un río que al final siempre nos acaba socorriendo, siempre acaba respondiendo, pero que tiene sus momentos en los que las aportaciones disminuyen notablemente. Tiene un comportamiento muy irregular. Estas situaciones las hemos vivido con anterioridad. Antes no existía la alternativa que ahora existe. En la sequía que afrontamos en el año 2001-2002, ni siquiera estaba el bombeo desde Maluque. Hubo que ponerlo en marcha, hubo que activar un convenio con los regantes, hubo que convencer a la Confederación, la acogida fue buena, todo hay que decirlo, y entre todos fuimos capaces de poner esta alternativa, que como bien decías antes, nos permitió salir de la situación de sequía en el año 2001-2002 y en el año 2005-2006. Pero ahora tenemos otra infraestructura que nos permite traer caudales de Alcorlo sin necesidad de utilizar este recurso, sin que el paso por el Henares disminuya la calidad y nos haga además incurrir en costes adicionales. Y creemos que como primera opción, como objetivo prioritario en este momento, habría que hacer todos los esfuerzos posibles para, de acuerdo con las administraciones que están implicadas también en la gestión de esta conducción, comenzar a ponerla a punto y ser capaces de tenerla dispuesta para cuando hubiera que traer caudales. Jaime, usted precisamente ayer mandó su entidad un comunicado en el que se reunía de nuevo con el director general del Agua de Castilla-La Mancha para abordar este asunto de la tubería de Alcorlo. Sin embargo, ese comunicado no aseguraba si se va a poder o no se va a poder usar en caso de que haya que recurrir a otras fuentes. ¿Está en condiciones de sacarnos de la duda? ¿Vamos a poder tener agua de Alcorlo o no lo sabe? Vamos a ver, no, sí que lo sé. La realidad, ¿cuál es? Que ahora mismo la disponibilidad total y absoluta que tenemos es el agua del Henares. Agua del Henares que sí, bien es cierto, que los vecinos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe notamos diferencia cuando se mezcla el agua del Henares con el agua del Sorbe, porque el agua del Sorbe es de una calidad magnífica, de las mejores de toda España, sin lugar a dudas, y eso sirve para que muchas empresas, ya ha servido para que muchas empresas se instalen en las diferentes ubicaciones del entorno de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pero la realidad, lo que tenemos hoy, ahora mismo, a estos días del mes de marzo, es que la única instalación que tenemos disponible y que tenemos realmente autorización para poderlo gestionar y que tenemos realmente concesión para poderlo gestionar es la conexión de Maluque, es el bombeo de agua hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos. El señor García sabe perfectamente, puesto que él fue como presidente en el año 2007 de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, el que firmó ese protocolo y sabe cuáles son los dispositivos que se tienen que hacer, en este caso de que nos encontramos, y es ahora mismo, a fecha de hoy, la realidad que nos encontramos, y a mí sobre lo que me gusta hablar sobre realidades, es del agua del Henares. Hay otras instalaciones, hay otras infraestructuras que se han acabado hace un tiempo, cierto es, que no se han puesto en funcionamiento, que no se han probado y que no se tiene ningún tipo de concesión por parte al menos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y también por parte de Aguas de Castilla-La Mancha, tal y como me transmitió ayer el director regional de Aguas de Castilla-La Mancha. Es una obra que bueno, que yo creo que ha sido de las obras, o parte de una obra, porque es el 50% de otra obra, porque hay que recordar a sus televidentes que esta obra se enmarca dentro de una ejecución, de una obra especial, que era bombear agua desde el Sorbe hasta Bornova y luego bombear agua desde Alcorlo otra vez al Sorbe para jugar con los caudales, para que no tuviese que perderse el agua del Sorbe, y a mí me parece muy buena idea y me pareció muy buena idea, a lo mejor sustituyendo a otras mejores ideas, como puede ser también, o podía haber sido en su día la construcción de otras presas, que yo sinceramente creo que era la solución y creo que es la solución definitiva, pero bueno, esa infraestructura que se planteó creo que fue buena, el 50% de la obra se ejecutó, el otro 50% se declaró por parte del Ministerio de Medio Ambiente, le declaró con un impacto medioambiental negativo y no se pudo ejecutar, pero la realidad es que esa obra tan famosa,
porque se ha visto inmersa en muchas polémicas y múltiples polémicas con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y con los partidos, en este caso con el partido de la oposición, la tenemos ahí, pero no hay ningún tipo de concesión. ¿Quién la va a explotar? ¿Cómo la va a explotar? La Mancomunidad no tiene autorización por parte de la CHT, por parte de la Confederación, ni por parte de Aguas de Castilla-La Mancha, que es con quien estamos hablando y con quien estamos estableciendo un intercambio de documentación para poderla poner en marcha a la mayor brevedad posible, pero la única realidad que tenemos aquí ahora mismo es el canal del Henares. Por cierto, agua del Henares que no tiene que ser muy diferente, según se han estado realizando los últimos análisis, como el agua de Alcorlo. Lo digo en cuanto a gustos, calidades y demás, y así se ha trasladado y así la han analizado no el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, sino el personal técnico de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. La realidad, canal del Henares que tenemos ahora mismo, que a mí me gustaría no tenerlo que utilizar, eso significaría que llueve, eso significa que recuperamos nuestros niveles, pero hay que hablar de realidades. Ojalá a la mayor brevedad posible podamos tener una infraestructura necesaria, una infraestructura que es también importante para garantizar la viabilidad de las próximas expansiones geográficas y demográficas de los diferentes municipios, pero hoy lo que tenemos ahora mismo es esta instalación de Maluque, del canal del Henares. No tenemos autorización ni concesión de otra instalación. El señor García negaba precisamente este argumento del señor Carnicero en otro comunicado de hace unos días. Decía que no hacía falta esta autorización. Por empezar, por las coincidencias, coincido en una cosa. Ojalá no haga falta. En eso sí coincidimos. Pero estoy profundamente en desacuerdo con tres cosas que ha dicho. La primera, la disponibilidad. La disponibilidad, técnicamente, la disponibilidad es la misma prácticamente que la del bombeo. No es así. La conducción, bueno, yo he estado escuchando lo que ha dicho el presidente de la Mancomunidad y creo que estará de acuerdo en que me toca hablar. No estoy de acuerdo en cuanto a la disponibilidad porque la tubería está terminada y probada. No está conectada, únicamente falta por embridar la última pieza y pasaría el caudal a la cámara de descarga, a la cámara de mezcla de la ampliación de la potabilizadora, por las noticias que yo tengo. Por lo tanto, la disponibilidad es la misma, hay que ponerla a punto, eso sí, hay que ponerla a punto, igual que hay que poner a punto el bombeo desde el canal. Hay que activar el convenio con los regantes para cualquiera de las dos soluciones. Evidentemente, el convenio con los regantes está ahí, está firmado, pero hay que ponerlo en marcha. Supongo que habrá que poner en marcha la acometida eléctrica, que no estará tampoco para el bombeo, porque los contratos se solían hacer, por lo menos, cada vez que se va a poner en marcha, pues se activa el contrato. Y no estoy de acuerdo en algo que está diciendo y está repitiendo en estos últimos días, que para el bombeo hay concesión y para la conducción directa desde Alcorlo no hay concesión. Vamos a ver, no hay concesión para ninguna de las dos cosas. Y yo sostengo que esto no es una cuestión de que se necesite concesión. Para poner en marcha el bombeo, para derivar caudales a través del canal del Henares, procedentes de Alcorlo o procedentes de los caudales circulantes del río, es necesario utilizar el convenio con los regantes, que como bien decía el Jaime Carnicero, pues efectivamente en su momento, en el año 2002, se suscribió ese acuerdo por el cual hasta un máximo de 20 hectómetros se pueden derivar de la concesión de los regantes, es decir, no de la concesión de la Mancomunidad, de la concesión de los regantes. Por lo tanto, lo que están cediendo con ese convenio es el uso de un volumen de agua cada vez que se active una situación de sequía como la que se avecina en este momento, que ojalá se desactive igual que la otra vez cuando se convocó la Comisión de la Sequía. Y no estoy de acuerdo en cuanto a que no se resienta la calidad del agua de Alcorlo. Quienes hemos estado gestionando en momentos en los que ha sido necesario derivar caudales importantes desde el canal del Henares, hemos visto y hemos tenido que explicar a la población cómo disminuía drásticamente la calidad del agua debido a la alta concentración de sales que tiene los caudales circulantes del Henares. No el caudal, no el agua que sale de Alcorlo. El agua que sale de Alcorlo es de similar calidad a la del Sorbe, con un poco más de mineralización, un poco más de sales, pero es de buena calidad. ¿Qué ocurre? Que al mezclarse con el agua del Henares se mezcla, se adquiere todas las sales, toda la cal que lleva el río, no procede de Alcorlo, sino de los propios caudales de aguas arriba del punto donde se mezclan, y eso deteriora sensiblemente la calidad. Pero es que además hay otro factor, que es que el hecho de emplear el bombeo, el hecho de emplear los caudales a través del canal del Henares, nos hace incurrir a la Mancomunidad en unos costes añadidos que por lo menos estará en torno a un 25% añadido. ¿En qué? Pues en el coste de la impulsión y en los reactivos necesarios, para tratar un agua con mucho más dureza y con mucho más sales que el agua que tratamos habitualmente.
Señor Carnicero, a Mire, ver, sí. por orden. Primero, el asunto de la legalidad o no, de si podemos o no podemos usarlo, la calidad del agua y lo de los costes. Perfecto. Y por empezar por el orden que usted ha establecido. Dice que es una obra acabada, pero que solo le falta el suministro eléctrico, nada más y nada menos. Acabada, pero solo le falta la electricidad para poderlo finalizar. Pero mire, sí, bueno, para el bombeo, pero mire, a mí no me gusta... La conducción funciona por gravedad. A mí me gusta hablar sobre documentos, ¿no? Y mire, en abril del 2007, la CHT cede a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la explotación y conservación de la estación de bombeo de emergencia en el canal de Lenares. El convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en el que se autoriza expresamente y documento sine qua non en el que fuese tener la concesión, y solo con esto se podía tener la concesión de la CHT para poder explotar el agua de Lenares, en este caso la explotación de Maluque. Pero los políticos, ¿verdad?, muchas veces confundimos a la gente. Y es verdad. Yo creo que cuando empezamos con determinada terminología, al final no saben uno muy bien si qué es la concesión, qué es la gestión, qué es la autorización. Y a mí me gusta hablar sobre documentos. Y mire, le he pedido al director técnico de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe un informe, que es el que realmente tiene que saber, y es realmente el profesional del agua, y que lleva muchísimos años trabajando, tanto como yo como presidente, como cuando estaba el señor García también de presidente. Y le leo textualmente, además que hace una serie de antecedentes, el por qué se tiene que utilizar el canal de Lenares, y por qué ahora mismo la realidad es el canal de Lenares, haciendo un análisis de ese convenio, y leo finalmente su conclusión número 5, ¿no? Y dice: es evidente que cualquier utilización de la tubería Alcorlo-ETAP debe pasar por un convenio o un contrato entre ambas entidades. Está hablando de la CHT y de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Y por el otro lado, se desconoce si con Aguas de Castilla-La Mancha tiene concesión o no tiene concesión. Y a mí me han manifestado el director regional de Aguas de que no tiene ningún tipo de concesión. Aunque quisiéramos, y queremos, por supuesto, los propios servicios técnicos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe nos dicen que es necesario la concesión y la autorización pertinente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con lo cual no es quitar una simple chapita, con lo cual no es coger y conectar y aquí no pasa absolutamente nada. No, eso es una improvisación, eso es una forma de actuar que yo no la voy a hacer. Yo lo que quiero trabajar de una forma responsable. Lo que quiero es que la conexión, cuando tenga todos sus parabienes y tenga su documento firmado y tenga su convenio, que en eso es lo que estamos, Aguas de Castilla-La Mancha, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y estaremos también con la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando tengamos ese convenio, cuando tengamos todos los parabienes y sobre todo cuando no estemos inmersos en posibles sanciones, la podremos utilizar. Perdón que le interrumpa, antes de pasar al asunto de la calidad del agua, que me imagino que también... Bueno, y de los costes. ¿Y cuánto se tarda en remover este asunto? Bueno, pues vamos a ver, nosotros llevamos trabajando, no de ahora, desde la primera visita del director regional, lo llevamos trabajando desde hace ya pues unos meses, porque no es un trabajo tan simple y sencillo de decir, venga, pues los políticos se han puesto de acuerdo y ya está. Bueno, bien, los políticos se han puesto de acuerdo, que es la voluntad política necesaria, pero también se necesita una concordancia técnica, una concordancia jurídica, y estamos hablando de una instalación que afecta a 3 entidades. Que, por cierto, luego haremos una memoria también de esa instalación, porque ahora parece que solo va a beber agua del Sorbe, y me alegra que el Partido Socialista diga eso, pero hace unos años, muy poquito, decía que era para todo el mundo menos para Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Pero la realidad es que, señores, el propio director nos dice que se hace falta un convenio. Nosotros tenemos, y Aguas de Castilla-La Mancha, toda la voluntad de estar firmando ese convenio. Nos hemos ido intercambiando documentos, hemos estado haciendo nosotros diferentes gestiones, porque esa instalación no está aprobada, esa instalación no está acabada, esa instalación ha reconocido el señor García que no tiene ni suministro eléctrico. Y por último, y para finalizar esta cuestión, dice que el bombeo de agua del canal de Lenares va a suponer un coste, y es verdad. Pero es que la utilización de la infraestructura de Alcorlo-ETAP va a ser gratis, no nos va a suponer un coste. Usted, señor García, sabe perfectamente, porque ha sido presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que cualquier utilización de infraestructuras de materia hídrica se tiene que repercutir en el precio. Se tiene que repercutir en el precio. Y ustedes así lo decían hace 1 año y medio cuando gobernaban la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y ustedes así lo decían cuando gobernaban la Diputación Provincial de Guadalajara. Y ahora, pues también habrá que, y se están haciendo diferentes estudios de cuál va a ser el coste final. Pero que la conexión Alcorlo-ETAP, esa macroestructura de, ¿cuánto? 38 millones de euros aproximadamente, no va a salir gratis. Es que hay que repercutirla en el precio. Y si se repercute en el precio, está claro que es sensiblemente superior a lo que tenemos que pagar en Lenares. Si los municipios ahora mismo tenemos un problema de pago y le añadimos también más cargas
para poderle amortizar esa inversión, dígame usted cómo se va a hacer. A ver, señor García, 3 minutos y a ver si nos podemos ir a publicidad con esto que diga usted. Lo primero, la pregunta me la has quitado, la que le iba a hacer. ¿Cuánto se tarda en ponerse de acuerdo con las administraciones para hacer, en situación de sequía, para hacer uso de una infraestructura que está terminada? Yo le preguntaría si se ha puesto, vamos, sé que se ha reunido con el director general de Castilla-La Mancha, el director regional, no sé si se ha reunido con los responsables de la Confederación. Hoy esa instalación es una estación reguladora, aparentemente de aguas de la cuenca del Tajo, aparentemente titularidad de aguas de la cuenca del Tajo, pero vamos, si lo que estamos diciendo es que se ponga a trabajar para llegar a un acuerdo, para que en situación de sequía, otra cosa es el régimen de uso permanente de esa instalación, pero en situación de sequía poder traer los caudales directamente de Alcorlo a la ETAP, que vienen por gravedad, que no hace falta bombeo. El suministro eléctrico, lo decía, de la instalación del bombeo. Ese suministro ha estado interrumpido mientras no se ha usado, me imagino. No vamos a estar pagando, no se va a estar pagando todos los meses el suministro o la disponibilidad eléctrica. Pero la conducción debe poderse poner en marcha porque está terminada y es solamente voluntad política. Habla de documentación. Yo tengo aquí una copia del contrato que se firmó con los regantes en abril de 2002, por cierto. Les recuerdo que finaliza, tiene un periodo de 10 años. Póngase en contacto también con ellos porque ese contrato finaliza y habrá que activarlo. En este contrato de cesión de derechos al uso privativo de aguas se dice que de la concesión de la comunidad de regantes ceden el uso de hasta 20 hectómetros cúbicos al año. Por lo tanto, no hace falta concesión para traer el agua. Sí que hace falta autorización de quien es titular de la conducción. Pero esa se puede conseguir en 20 días o no se puede conseguir en 20 días. Yo le digo que con esa actitud... Tardasteis vosotros 6 años y a mí me pides 20 días. 6 años tardasteis vosotros y a mí me pides 20 días. Con esa actitud, Jaime, con la que afrontáis este periodo, desde luego nos hubiéramos quedado sin agua en el 2001-2002, porque con esa actitud de decir vamos a lo que hay, con lo que hay desde luego, entonces no hubiéramos hecho nada, porque ni estaba el bombeo, ni estaba la autorización, ni estaba el convenio con los regantes, ni teníamos la autorización de Confederación, no teníamos nada. Y lo pusimos en marcha. Con esa actitud suya, desde luego, nos hubiéramos quedado sin agua. Lo pusisteis en marcha cuando tuvisteis todo firmado. Irremisiblemente. En cuanto a la repercusión del precio, efectivamente, habrá que repercutirlo. Claro. Si se usa de forma estable, si se usa de forma estructural. La autorización para derivar agua por esa conducción, yo creo que es sentarse a la mesa y negociarlo. Lo siento, pero creo que le toca hacer eso. Y no conseguir eso cuando haya que bombear o cuando haya que aportar caudales adicionales a la planta, creo que será un mal servicio que hace a todo este ámbito de la mancomunidad. Bueno, pues llegados a este punto les quiero decir un par de cosas. La primera, que están siendo muy disciplinados con los tiempos. No me importa que se interrumpan un poco. Yo creo que le da un poco más de viveza. Si tampoco es una cosa exagerada, creo que está bien. Le da un poco más de viveza a la charla. Un poco de gracia, sí. Un poco de gracia, así que no me molesta en absoluto. Están muy bien repartidos los tiempos y los temas. Ahora vamos a ir unos minutitos de publicidad y a la vuelta hablamos del asunto de la doble conexión y de la situación económica de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Nos vemos enseguida.